Me presento, mi nombre es Carlos Enrique Fernández Moreno y le vamos a presentar la máquina Turing con mi compañero Juan Felipe Canón Vargas. A continuación yo les voy a hablar sobre qué es la máquina Turing y por qué fue creada y con qué fin fue creada. Vamos a hablar un poco sobre la exploración de los funcionamientos de la computación a través de la democracia de la suma de la máquina Turing. Bueno, es cientos de teorías de la computación moderna, explorando un concepto propuesto por Alan Turing hace casi un siglo. La máquina de Turing más que una pieza de hardware es un modelo mental de lógica que define qué es un problema computable. Introducción. Bueno, la máquina Turing sirve como un marco fundamental para comprender cómo los problemas computables pueden ser resueltos mediante algoritmos. Eh, para ilustrar este poderoso modelo moderno, analizaremos un problema muy crítico sobre las computadoras modernas, la suma de dos números entre m y n. El problema a solucionar es un problema computable, es aquel que puede resolver mediante un algoritmo, lo que impli- implica, lo que implica la existencia de algoritmos. Eh, la máquina de Turing puede trabajar con la suma, debemos darle una entrada como input. Simplif- sim- Simplificaremos el problema usando una presentación unitaria desde cada número de representantes con el uno, por ejemplo, el número 2, el número 11, el número 3 y el 111. Caso de estudio de suma de números. La suma de dos números se considera un ejemplo clásico del problema computable. Es una presentación, en esta presentación usaremos la máquina Turing para demostrar cómo se puede realizar esta operación de manera algorítmica. Definición, definiendo el problema. La suma de dos números es un problema computable que se puede resolver mediante un algoritmo en el contexto de la máquina Turing, representando los números mediante la notación unitaria. Fácilmente así, la comprensión, la comprensión de cómo se lleva a cabo el proceso de la suma a través de la regla definidas. Representación del input. Utilizando el símbolo usaremos para simplificar la suma de la máquina Turing. 2. Representaremos con el número 2. Representaremos la U con 3 con el número 3. Esta es la entrada de la operación. B numeral 11. Estos numerales significan espacios. El objetivo del output. El objetivo del output en la máquina Turing, este es el caso de manipulación de la cinta para que el resultado final sea representado unitaria de una suma de los números de entrada. Para cada, para lograrlo, el algoritmo debe modificar la cinta eliminada de los separadores y usándolos la entrada total si uno es que representa la suma. Eh, están compuestos en la máquina, la cinta, la tabla de estados, algoritmo de la suma. Les voy a hablar un poco sobre la cinta.
Eh, es infinita y se divide en celdas. Aquí se almacena la entrada del trabajo intermedio y finalmente el resultado de salida del out. La tabla de estados, el núcleo de operativos. La tabla de estados es el núcleo de operación de la máquina Turing, donde se definen las acciones que la máquina debe tomar. En función de los símbolos que lee la cinta, cada acción está claramente especificada, permitiendo que la máquina realice cálculos y transforme la entrada en salidas de manera simultánea. Reglas finitas y determinantes. Las reglas de determinantes, esto significa que cada estado y cada símbolo leído conduce a una única acción, lo que garantiza que la máquina funcione de manera previsible y define los siguientes algoritmos bien definidos para resolver el problema. Las transacciones lógicas. eh, la máquina está diseñada para llevar la máquina a través de un proceso lógico que amplifica y transforma el input desde el estado inicial de cada separador. Cuidadosamente planeada para separar la máquina alcance su está de forma eficiente. El algoritmo, la tabla de estados. Bueno, en la tabla de estados, este es el verdadero software de la máquina. Es un conjunto finito de reglas de, que distan de manera siguiente en la acción basándose en lo que se lee en el estado intermedio actual. Es el software que resuelve entre M y N en este conjunto de las reglas de transacción. En esencia, este algoritmo tiene dos pasos claves para realizar la suma unitaria. Reemplazar el separador entre dos números por el número uno. Está la tabla de... Entonces, acá reemplazaremos reemplacé por el... Ay, perdón, me perdí. Entre los dos números del número uno, eliminando uno del número 2 y finalmente por unir los dos grupos. Con el número uno en la separación siempre tendrá uno y demás. La, demo- la demostración cómo la máquina ejecuta estas reglas es fascinante, tomando un ejemplo 2 más 2. En el primer paso, la máquina es el estado Q0 avanzando entre el primer separador y el símbolo numeral, aquí como lo podemos ver. Eh, el número uno, esto unifica la separación de los números en blanco, R en derecha, movimiento, el 91 en el estado de búsqueda, el Q0 entre el inicio, ese es el estado de inicio, el B más numeral es la configuración de la cinta inicial, separador, que es el símbolo numeral, el 111 número de sumas, Q1 la búsqueda fin, B el símbolo blanco para la sustitución, L el movimiento hacia la izquierda, el 90 es el estado de borrado y Q al parar el programa. Finalmente se encabeza a borrar el número uno, la máquina se detiene para Q alt. El resultado final de la cinta es 11.000 o 1111, que es la separación unitaria de cuatro problemas resueltos. Eh, la cinta de computabilidad, como dice la cinta de la máquina de Turing, aunque siempre es un modelo de computación universal, para mí con estas conclusiones podemos dar la clave
de por qué fue creada la máquina Turing. Es el poder de este modelo no reside en sus componentes siempre, sino en la lógica de sus reglas de su software. Hemos demostrado que la suma es el problema computable porque podi- pudimos definir el algoritmo a la tabla de estados que lo resuelve. Lo más importante de este modelo teórico es la base fundamental de todas las computadoras modernas. Todo lo que el ordenador moderno puede hacer en la máquina de Turing lo podrá hacer desde el principio. Se basaron en esta teoría para realizar lo que hoy conocemos como la computadora. Muchas gracias por su atención. Mi compañero va a continuar con los ejemplos